Hola, muy buenas a todos. Soy Juan, soy ingeniero en automatización y tengo unos 6 años de experiencia laboral. Empecé a trabajar realmente con 21 años recién salido de la carrera, incluso un poco antes. Y en este vídeo hoy me gustaría explicaros algo que a mí me habría gustado saber cuando estaba estudiando, tanto cuando estaba en la universidad como incluso antes, la verdad, mientras estaba haciendo el bachillerato. Como muy bien sabréis la mayoría de vosotros, en España tenemos una estructura de carrera académica basada por etapas. Primero hacemos la ESO, la educación secundaria obligatoria, que dura 4 años. Nos vamos al bachillerato, donde estamos otros 2 años, tecnológico, científico, de letras, cada uno decide. Luego vamos a hacer un grado universitario y luego hay gente que opta por hacer o no un máster, que dura entre 1 o 2 años. En total hemos estado en la carrera académica unos 17 años. ¿Y qué hacemos durante todos estos años? Pues aprendemos cosas que son útiles. Por ejemplo, y para mí la más importante, es que aprendemos a relacionarnos socialmente con los demás. No es lo mismo relacionarte socialmente con tu familia cuando eres un niño, que son adultos, a realmente estar en el colegio y tratar con otros niños que si haces algo que no quieres, pues te van a dar una galleta igual que tú se la darías a ellos. Por otra parte, aprendemos cosas bastante inútiles y poco prácticas. Y aquí no quiero poner ningún ejemplo porque no quiero que nadie se enfade conmigo, pero digamos que cada uno sabe lo que ha aprendido y lo que le ha resultado completamente inútil en estos años. Y por otra parte, y lo que es más grave, es que hay muchas cosas que nadie nos enseña, que no estudiamos y que no aprendemos. Como por ejemplo, algo que es muy importante en la vida profesional, que es hablar en público, hacer una presentación. Por ejemplo, nadie nos enseña tampoco a relacionarnos con el dinero. ¿Qué hacemos cuando ganamos dinero? ¿Ahorramos o nos compramos un Mercedes rojo a crédito para hacer una foto en Instagram? Son cosas muy importantes que nadie nos enseña. Y como hemos visto, vamos pasando por todas estas fases sin realmente, como se suele decir, pararnos a levantar la cabeza un poco y ver qué narices estamos haciendo, para qué estoy pasando yo estos 17 años aquí estudiando en esta rueda, eso, bachillerato, grado, máster, ¿para qué? O sea, todo esto, ¿para qué vale? Y no nos paramos a hacernos unas preguntas muy básicas que todo el mundo debería hacerse, porque al final la respuesta a esta pregunta va a ser el objetivo real de todos estos 17 años, y es, ¿de qué quiero trabajar? Pero no me refiero a esta pregunta como cuando somos niños y digo, sí, yo de mayor quiero ser astronauta o futbolista. Tampoco quiero decir que la gente deba saber qué profesión, en qué sector, a qué milímetro y qué carrera laboral va a tener los próximos 40 años. Pero creo que debe haber un término medio entre ser un niño y ser completamente puntilloso con el tema. Entonces, para mí la respuesta a esta pregunta debería ser detallada y, por ejemplo, tener una idea de qué profesión quiero tener, en qué sector quiero trabajar. Aparte de en qué quiero hacerlo, que esta al final será la pregunta final que concluya todo, es que hay que hacerse otras preguntas, como por ejemplo, ¿cuánto dinero quiero ganar? Porque si quiero ganar más dinero, tendré que tener una profesión que el mercado laboral demande más y haya menos oferta y pueda exigir unas condiciones mejores. Si quiero ganar más dinero, seguramente tengo que trabajar más tiempo. Entonces hay que responder a la pregunta de ¿cuánto tiempo quiero trabajar? ¿Quiero estar 12, 14 horas al día trabajando en un trabajo muy exigente, con mucha responsabilidad, que lógicamente se pagará muy bien? ¿O quiero en el futuro tener una familia, estar tranquilo, trabajar 6, 8 horas al día sin responsabilidad? ¿Ganaré menos? Probablemente, pero estaré más tranquilo. También ahora hacerte la pregunta de dónde quieres trabajar. Dependiendo de tu tipo de profesión, puede que puedas trabajar en un sitio o en otro. Por ejemplo, yo soy de Cuenca, siempre tuve claro que quería ser ingeniero y la verdad, industria para ser ingeniero en Cuenca no es que haya mucha, así que desde el principio tuve claro que tendría que irme de Cuenca para poder trabajar como ingeniero. Irte a otras ciudades dentro del país o ya incluso digamos fuera, irte al extranjero puede darte una cantidad de posibilidades y de oportunidades enorme. Y entonces, como hemos visto, vamos pasando por este camino de etapa en etapa, de etapa académica en etapa académica, sin realmente pararnos a pensar en nada. Y entonces hacemos la ESO, acabamos la ESO y tomamos la primera decisión. ¿Alguien toma esta primera decisión con idea? Creo que no. Puede que sea la decisión más fácil, porque más o menos la gente suele saber si le gustan las matemáticas y las ciencias, si me gusta la salud y la biología, o si yo realmente quiero ser periodista o económico y tengo que irme por ciencias sociales. Esta puede que sea una decisión relativamente fácil de tomar y la cual te cierra menos puertas normalmente suele ser hacer el bachillerato tecnológico o de ciencias, porque luego siempre puedes volver a letras. Así que diría que esta decisión no la tomamos totalmente informados, pero no es la peor que tomamos. En cambio, ¿qué pasa una vez hemos acabado el bachillerato? ¿Realmente alguien elige la carrera universitaria? ¿Qué va a hacer? ¿A la cual va a dedicar los próximos 4 años de su vida? Hablamos de 4 años, no son 40 años, pero tampoco es moco de pavo, como se suele decir. Creo que nadie toma la decisión siendo consciente de a qué se quiere dedicar. Leemos unos panfletos universitarios que dicen que en esta carrera voy a hacer más matemáticas y en la otra voy a dedicarme más a microchip.
pero realmente no sabes nada ni de lo que vas a hacer en la carrera y sobre todo, y lo que es más importante, qué salidas profesionales tendrás después de esa carrera y a cuál de todas esas salidas profesionales posibles te quieres dedicar. Entonces, no puedes enfocar estos 4 años a nada. ¿Qué pasa? Que la gente cuando suele acabar el grado universitario se enfrenta con el mercado laboral. Y para seguir toda esta rueda académica, pues hacen un máster, que muy probablemente no adquieran conocimientos nuevos porque no han decidido realmente si eso es lo que quieren hacer. Pero como la rueda ha de seguir, hacemos un máster. Este tiempo lo llamo el tiempo de la felicidad en la ignorancia. ¿Por qué? Porque vamos tomando decisiones sin realmente tener mucha idea y siendo felices simplemente y siguiendo la rueda. ¿Qué pasa? Que luego llega el tiempo de la realidad y nos estampamos con el mercado laboral. La rueda ha seguido, puede que la hayas alargado un poco más si has hecho un máster, o puede que no si no lo has hecho, pero al final te estampas contra el mercado laboral. ¿Y qué pasa? Que coges un trabajo, realizas unas prácticas en empresa que no te gustan y lo cambias a otro después de muy poco tiempo y este tampoco te gusta y vuelves a cambiar a uno hasta que más o menos encuentras y decides lo que es tu camino. ¿Qué problema tiene esto? Pues que no me gustaría decir que estás perdiendo el tiempo, porque cometer pequeños errores en absoluto es perder el tiempo. Pero en cambio, mi proposición es por qué no cometer todos esos pequeños errores en los años previos, en los años en los que hemos estado estudiando, cometer todos esos pequeños errores para cuando salimos al mercado laboral, saber más o menos de qué quiero trabajar, en qué sector quiero trabajar, haberme enfocado todos estos años en que quiero trabajar en ese sector y haber aprendido sobre eso. Y por tanto podré llegar a tener un trabajo que el primer trabajo que tenga ya sea relacionado con lo que me gusta, yo ya haya comprobado que me gusta y a partir de ese primer trabajo pueda expandir mi profesión y mi carrera laboral sin haber perdido tantos años haciendo pruebas de ensayo en error, de trabajo en trabajo. Ahora bien, me diréis que, claro, no es tan fácil realmente saber en qué quiero trabajar. Y la verdad que eso lleváis razón, pero creo que en el grado universitario que realicéis, especialmente en ingeniería, que es en lo que estamos enfocados, tienes 4 años para dedicarte a saber en qué quieres trabajar. ¿Cómo puedes hacer? Pues tienes que informarte por ti mismo, tienes que leer muchísimo, puedes hacer cursos online gratuitos, puedes participar en concursos de la universidad, puedes dedicarle más caña a esas asignaturas que realmente te sean interesantes. Puedes hasta ver documentales, puedes hacer cursos de la universidad específicos que tienen y aunque muchas de estas cosas que hagas descubras que no te gustan, no es grave porque por lo menos habrás descartado una posibilidad que luego será un error que no cometerás y te has ahorrado ese error que a día de hoy, mientras estás estudiando, es muy fácil y muy barato cometerlo, pero que cuando estás en tu carrera laboral te hará perder 1 año, 6 meses, lo cual ya es un error, siempre que no llega a ser un error crítico, por supuesto, pero ya es un error que cuesta un poco más caro. Para ayudarte con todo este proceso de hacer pequeños errores mientras estás en tu camino académico, sobre todo en la fase de bachillerato, para poder elegir una buena carrera que esté orientada a tu futuro laboral y a tus expectativas, y tanto cuando estás en el grado universitario, cometer todos esos pequeños errores, hemos montado este proyecto. Este proyecto se llama Ingenio Avanza, y en él pretendemos ayudarte a cometer todos esos pequeños errores mientras estás en tu carrera académica para que puedas evitarlos mientras empiezas tu carrera laboral y no pierdas el tiempo. Para ello lo vamos a hacer a través de múltiples plataformas. En Instagram, donde subiremos un montón de contenido gratuito con consejos, ya sea consejos laborales, académicos mientras estás estudiando, cómo encontrar tu primer trabajo, cómo encontrar unas prácticas en empresa. También estaremos en YouTube, donde vamos a hacer una cosa que encuentro muy interesante para aprender cuáles son las profesiones dentro de cada campo de la ingeniería, que consistirá en hacer entrevistas con profesionales dedicados a cada sector, en los que expliquen en qué consiste su trabajo, cuánto dinero ganan, dónde trabajan, a qué se dedican, cómo es su día a día, si hablan idiomas, cosas que realmente son bastante importantes a la hora de decidir si realmente quiero trabajar de eso o no. Y por otra parte, en nuestra plataforma de Ingenio Avanza también nos gustaría lanzar un programa de mentorías personalizadas o de grupo en el cual la persona pueda venirnos con las dudas que quiere que le resolvamos y podamos orientarlo de una manera más personalizada sobre su carrera profesional, ya sea eligiendo qué tipo de ingeniería quiere hacer, dentro de la ingeniería a qué quiere dedicarse, cómo buscar un primer trabajo, cómo mejorar en ese primer trabajo y orientar su carrera laboral en un futuro. Para todas esas cosas hemos elaborado el programa de mentorías. Con estos 3 pilares sería con lo que nos gustaría que el proyecto de Ingenio Avanza empiece a funcionar. Espero que os haya sido útil este vídeo y que sigáis más de nuestros contenidos en el futuro. Un saludo.